Bienvenidos al Espacio de Emprendedores. Muchísimas gracias, señora, señor, por siempre seguirnos para aprender un montón de lecciones, para aprender de los emprendedores que nos visitan y mejorar nuestros negocios. Hoy vamos a tener un programa súper especial, un programa donde vamos a ocupar el segundo y tercer bloque con un asesor que nos va a estar entrenando para poder desarrollar mejor nuestra desvinculación con aquel funcionario que, bueno, ya por algún motivo en particular no va a estar trabajando con nosotros. Le vamos a tener al abogado Ricardo Ulker, donde nos va a estar comentando todos los pormenores que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar esta tarea. Tarea que yo sé es complicado, es amargo, no es nada agradable desarrollarlo, pero en ocasiones hay que hacerlo. Antes de pasar a otros puntos, quiero agradecerle a Henry Alexander Arce por los muebles que tenemos en nuestro set. Gracias, Henry, por estar siempre presente con nosotros en el espacio de emprendedores. También quiero agradecerle a AIB Boutique por las ropas que me visten. Muchísimas gracias a la señora Antonia por las prendas que siempre me visten en cada momento que estamos en pantalla con ustedes para desarrollar este espacio de emprendedores. Pueden comunicarse con la señora Antonia al 0985-465-436. Escríbanle por WhatsApp, díganle emprendedores y automáticamente, según las prendas, van a tener 20 o 30% de descuento. Muchísimas gracias a todos ellos por seguirnos y apoyarnos en este espacio. Después de la pausa arrancamos con el tema prometido, tema de desvinculación laboral desde el punto de vista código laboral. Segundo bloque del programa. Hoy nuestro entrevistado es un abogado quien nos va a dar luz, nos va a enseñar un montón de temas relacionados al código laboral. Un tema muy interesante que se complementa al programa anterior. Quiero presentarles a Ricardo Ulker. ¿Qué tal, David? Amigo Ricardo, un gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Un gusto tenerte en Emprendedores, Ricardo. El gusto es mío, David. Un placer de que podamos conversar de este tema, de que indudablemente forma parte de decisiones que todo emprendedor quizás tenga que tomar a lo largo de su emprendimiento. Vos sabés que, Ricardo, así como hablamos del programa pasado, no es nada agradable desvincularle a una persona de nuestro emprendimiento, ¿verdad? Pero ocurre, ¿verdad? Y hay que saber hacerlo. En el programa pasado, para contextualizarte, Ricardo, y pedirte la ayuda que corresponde hoy, en el programa pasado nosotros estuvimos hablando de la forma en el que hay que, digamos, desarrollar este evento, porque sabemos que es desagradable, no es nada cómodo y, por supuesto, con este formato que en el programa pasado estuvimos desarrollando, que le llamamos protocolo de desvinculación laboral, ¿verdad? Intentamos de que sea lo menos traumático posible esa desvinculación. Dentro de ese protocolo, Ricardo, nosotros habíamos puesto que necesitamos de la ayuda de un profesional, de un abogado, para que nos pueda dar justamente los puntos interesantes, cálculos y tiempos que tenemos que tener en cuenta para la desvinculación. Entonces, en ese contexto te estamos pidiendo la ayuda del caso. Correcto, voy a abocarme a tratar y coincidir contigo de que sea lo menos traumático posible. Así mismo. Para ambas partes. Para ambas partes. Nosotros en el programa pasado habíamos dicho que primero que nada el emprendedor debe recabar absolutamente todas las informaciones y no reaccionar para despedirle directamente al funcionario, ¿verdad? Primero tiene que recabar la información y con esa información que recababa tenía que hablar con un abogado. Y dentro del contexto de conversación con un abogado dijimos de que tenemos que tener en cuenta 5 puntos antes de tomar la acción de despedirle. Primero, analizar el preaviso. Segundo, analizar la indemnización. Tercero, el aguinaldo, las vacaciones y el salario hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, en ese contexto quiero pedirle a los compañeros si pueden ayudarme con la placa para conceptualizar lo que es digamos, el preaviso. Y quiero que nos dé un poquito de luz, por favor,
con respecto a eso. En la siguiente placa vemos justamente lo que es el preaviso. Ricardo, ¿qué Sí. es el preaviso según estamos viendo en pantalla? En la siguiente placa estamos viendo lo que es el preaviso. Ya. En términos coloquiales, Sí. para que esto también sirva a toda la audiencia mayoritaria que son emprendedores y no entrar a utilizar guarismos jurídicos, Sí. el preaviso podemos conceptualizar en la obligación que tiene el emprendedor de abonarle a un trabajador suyo por el tiempo que le corresponde para que él pueda buscar otro trabajo. Existen dos modalidades, licenciado. Uno, de que él preavise por escrito, Sí. y en caso de que no preavise de manera escrita, que está estipulado también dentro del Código del Trabajo, Sí. debe de abonar pecuniariamente el tiempo establecido en la norma. Ya. Nosotros tenemos en la siguiente placa justamente cuándo se preavise y cuándo no. Vamos a suponer de que un emprendedor le contrate a un muchacho hoy, ¿verdad? Hoy es 1 de enero, un ejemplo estoy poniendo, y el 8 de enero se da cuenta que ese muchacho ya no compatibiliza, digamos, con el trabajo, ¿verdad? Entonces le quiere despedir. ¿Se le preavisa o no? 8 días de trabajo. 8 No se le días preavisa. en este caso puntual, no. ¿Por Ajá. qué? Porque la norma establece, y si vos me permitís, voy a ir comentando también Sí. el tiempo Claro. establecido, ¿verdad? Ujú. Entonces, el artículo 87 Sí. del Código del Trabajo taxativamente señala que cumplido el periodo de prueba hasta un año, Ajá. son 30 días de preaviso. Claro. Acá el periodo de prueba, como estamos viendo en pantalla en este momento, está establecido en 3 niveles, ¿no es cierto? Cuando le contratamos a un personal no calificado, tenemos 30 días de prueba con ese personal, ¿no es cierto? Así mismo es, licenciado. Ajá. Totalmente correcto. Y cuando es un personal calificado, 60 días de prueba. 60 días de prueba. Podemos ahondar un poquitito Sí, más, ¿verdad? cómo no. Te comentaba, en realidad el artículo 58 de la duración máxima del periodo de prueba establece para el personal doméstico, Sí, ¿verdad? Personal doméstico o no calificado, los 30 días de prueba. ya. 60 días de prueba para el personal calificado, ¿verdad? Y personal altamente calificado ya consensuado entre las partes. Ya, o sea, por ejemplo, vamos a suponer de que yo le integre a mi organización a una persona que se va a encargar de la parte de jardinería y yo tengo 30 días de prueba para él. Pasados los máximo. 30 días, ya le tengo que preavisar. Hay que preavisarle. Bien clarito. bien Totalmente. clarito. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente placa con los compañeros de controles, en donde vamos a ver, Ricardo, digamos la malla, ¿verdad? La plantilla donde se establece lo que nos estaba diciendo, simplemente para graficar, ¿verdad? Sí. Hasta un año nos estaba diciendo cuánto tiempo. Sí, desde el periodo de prueba hasta un año, 30 días Fabuloso. de preaviso. Así es. De un año hasta 5 años, 45 días. Ujú. Luego, de 5 años hasta 10 años, 60 días. Ya. Y más de 10 años, 90 días. Eso significa que si mi personal está trabajando conmigo 10 años, por ejemplo, le tengo que dar 90 días de preaviso. 3 meses le tengo que dar de preaviso. Ya. Si Básicamente. pasa más de 10 años. Si pasa más de Más 10 de- años. Ah, ya. Si, vamos a suponer, mi personal está por un año, hace un año está conmigo, yo le Sí. tengo que, antes de despedirle, 30 días le tengo que Hasta un año, avisar. 30 días. Tal Ya. cual, David. Entiendo, fantástico, fantástico. Ahí estamos viendo justamente en pantalla la malla. Siguiente lámina nos muestra, Ricardo, justamente el modelo de preaviso que tenemos que tener en cuenta. O sea, el emprendedor cuando va a notificarle al empleado, al funcionario que le va a despedir, Desvincular. desvincular, ¿verdad? Sí. Tiene que hacer una nota. En el caso de que no quiera abonar la cantidad de días que habíamos señalado en la plantilla anterior, ¿Sí? él le va a preavisar a través de una nota que no tiene ningún tipo de protocolo, Ya. salvo el modelo que estamos viendo en pantalla, Sí. pero que la notificación tiene que ser de manera efectiva. Claro, La claro. notificación tiene que ser de manera efectiva, en el cual también se estatuye, conforme a esa tabla,
los días que le corresponde de preaviso. Exacto, que vamos a ir ahondando seguramente en el siguiente bloque. Correcto. Vayamos a mirar la indemnización, que es el otro punto que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Qué es la indemnización? Ya. La indemnización, en palabras sencillas, es la compensación del emprendedor Sí. hacia el trabajador por despedirle de manera injustificada. Entiendo, claro. ¿Por qué? Porque en el código, en el artículo 81, se establece cuáles son las causales para un despido justificado. Ya, justamente en la siguiente lámina estamos viendo, los compañeros si nos amplían por favor, estamos viendo, digamos, los despidos justificados, que están ahí, algunos son 25 aproximadamente, me habías dicho, abogado. Sí, aproximadamente, ¿verdad? Ya, y 25. algunos así rapidito. Y bueno, lo que, Estamos viendo ahí en podemos, pantalla. claro, lo que podemos señalar es el hurto o el robo, ¿verdad?, hacia alguno de los dependientes, ¿verdad?, algunos compañeros de trabajo, hacia el mismo emprendedor. Ya. Vamos a hacer Sí. algo más gráfico, ¿verdad? Yo tengo una panadería, uno de mis panaderos llevó harina, Correcto. ¿verdad? Eso es hurto Es hurto, y eso es causal de despido. es causal. No hace falta que le indemnice en No, caso de no que hace haya- falta, pero es importante remarcar y que el emprendedor tenga en cuenta de que estos ítems tienen que ser probados. Tiene que ser probado. Tienen que ser probados. Está la cámara, se vio que metió en el bolsillo, se Correcto, fue, etc. correcto, ¿verdad? Fantástico. Y en caso de que no esté tipificado dentro de esos 25 puntos, ahí es despido injustificado. Injustificado. Ya. Injustificado, y como su nombre lo indica, licenciado, no es necesario que el emprendedor justifique por qué le está despidiendo. Claro. O sea, no tiene que haber una causal de despido injustificado. Fantástico. Ahí en pantalla estábamos viendo justamente dos ejemplos de despido injustificado. Si podemos ampliar un poquitito. Por ejemplo, vamos a suponer, el personal, el funcionario, no está trabajando acorde al equipo, ¿verdad? Correcto. El equipo está acelerado, él hace tipo, qué sé yo, brazo caído, yo me doy cuenta que puede contagiarle eso al grupo, le quiero sacar de mi plantilla, entonces le hago un despido injustificado. Injustificado. Así mismo. Así mismo es. Ya, fantástico. Pasamos digamos, a la plantilla de días, o sea, estamos sabiendo ya cuándo se tiene que indemnizar, ¿verdad? Y ahora Correcto. vemos cómo se indemniza. Claro. La parte pecuniaria, la obligación del emprendedor. Exacto. Acá estamos viendo, Ricardo, que cada año corresponde 15 días de, digamos, indemnización. Así mismo. Como se pueden fijar en la placa, Sí, el artículo 91 reza que por cada año de servicio son 15 días de indemnización y también 6 meses, o sea, fracción superior a los 6 meses. exacto. Por ejemplo, un año es 15 días, un año, 7 meses es otro 15 días. Es otro 15 días, Ya, tal bien cual, clarito, licenciado. bien clarito. Tenemos unos ejemplos para después estar observando con más detenimiento esto. Las vacaciones. Correcto. Rápidamente, doctor, si nos comenta qué son las vacaciones. Bueno, en resumidas cuentas es el derecho que tiene todo trabajador, ¿verdad?, que prestó servicio en una empresa a un descanso anual. Esas son las vacaciones que también están estipuladas conforme a la antigüedad del trabajador. Exactamente. En la siguiente placa vemos, digamos, cuánto tiempo a cada funcionario le corresponde las vacaciones, ¿verdad? De un año a 5 años son 12 días, así mismo. 12 días corridos. 12 días corridos. O sea, si yo estoy 5 años y medio, 6 años, ya me toca 18 días. 18. ¿Por qué? Porque la siguiente fila, ¿verdad?, señala de 5 años a 10 años, 18 días, y más de 10 años, 30 días. Ya, fabuloso. Y sí, más de 10 años, 30 días de Así es. vacaciones. Perfecto. El aguinaldo, El aguinaldo que todo el mundo sabe. claro, y es lo más esperado. Es lo más esperado de todo, ¿verdad? Esto podemos pasarlo rápidamente. Y ¿verdad? resumidas cuentas es el 13º sueldo, como Así le denominan mismo. algunos. Y eso no es tan complicado porque todo el mundo espera con ansias el tema del Correcto, aguinaldo. así mismo es.
Así mismo es. Y el salario de la persona hasta el mes que estuvo trabajando, eso es lo que tenemos que abonar. Sí, Son sí, 5 puntos, entonces. Que hay que tener Ricardo. en cuenta. Así mismo, Así licenciado. mismo es. En el siguiente bloque continuamos con más emprendedores. Vamos a estar haciendo un ejemplo para poder graficar y entender mejor lo que estamos hablando con Ricardo. Continuamos con emprendedores. Este es el tercer bloque donde continuamos con los puntos que estuvimos desarrollando con el abogado Ricardo Ulker. Ricardo, te repito, muchas gracias por estar con nosotros. Es súper interesante, el tiempo es muy corto, de modo que vamos al ejemplo rápidamente. A un ejemplo práctico. A un ejemplo práctico. Correcto. Si nos apoyamos en la placa de los compañeros, vamos a estar viendo el ejemplo que preparamos con el abogado Ricardo Ulker. Ricardo, estamos teniendo el ejemplo de Juan Pérez. Sí. Estuvo trabajando 1 año y 8 meses en nuestra empresa y en los últimos 3 meses, según este ejemplo, estuvo teniendo algunas dificultades dentro de nuestra empresa, ¿verdad? A pesar de conversar con esta persona, de igual forma no reaccionó. Entonces decidimos nosotros como emprendedor cortar relación con él. Pero antes recabamos los datos, así como exige nuestro protocolo que habíamos visto en el programa pasado, ¿verdad? Y cuáles son los datos que recabamos. Y bueno, primero que nada que él salió de vacaciones, cobró su aguinaldo al cerrar el primer año, ¿verdad? Y tiene un salario de 3 millones de guaraníes por mes, así como estamos viendo en pantalla. Perfecto. Yo quiero calcular, Ricardo, el preaviso. Según lo que estuvimos viendo, entonces, ¿cuánto tiempo le tenemos que preavisar a él? Ya. En este ejemplo podemos darnos cuenta con los datos que había recabado, que me parece muy oportuno que el emprendedor tenga en cuenta eso. Tiene una antigüedad de 1 año, 8 meses. Así mismo. Entonces, conforme a la tabla, podemos deducir de que le corresponde 45 días de preaviso. Exacto. ¿Por qué? Porque está dentro del rango de 1 año hasta 5 años. Exacto. Entonces, ahí tenemos. Si avanzamos un poquito con los compañeros, vamos a hacer directamente, Ricardo, el cálculo. Él gana 3 millones por mes, entonces quiere decir de que esos 3 millones se divide con 30 días laborales. Tal cual. Su diario, por decirlo así de Sí. alguna forma, es 100.000. Correcto. Se multiplica esos 45 días por 100.000 porque es 100.000 por día lo que está ganando. Así mismo es. La regla es sencilla. La ecuación es 45 por, en este caso, por 100.000 guaraníes. Así. Entonces su indemnización, si ahora mismo le quiero sacar a esta persona, a Juan Pérez de mi plantilla, por preaviso, ¿cuánto le tengo que pagar? 4 millones y medio. Así licenciado. mismo es. Está, muchísimas gracias. Es acá bien clarito. En la siguiente placa, por una cuestión de tiempo, Sí. Ricardo, vamos avanzando rápidamente. Vamos a calcular la indemnización, por favor, Ricardo, contigo. Sí. La indemnización, habíamos dicho de que era de 1 año, ¿verdad? Y también calculamos la fracción. En este caso, como él laboró para el emprendedor 1 año, 8 meses, le corresponde por el año 15 días y por los 8 meses también 15 días, lo que totalizan 30 días. Exacto. Si avanzamos un chiquito con los compañeros de controles, estamos viendo, o sea, 30 días de indemnización le tengo que dar yo Así mismo es. al funcionario. Eso multiplicado por... Los 100.000 guaraníes, que fue la ecuación que habíamos hecho de dividir los 3 millones de guaraníes por los 30 días, quedaban 100.000 guaraníes. O Entonces sea, el resultado de la indemnización es de 3 millones de guaraníes. así de práctico y rápido. Sí. Avanzamos, por favor, compañeros. Vemos entonces que ya tenemos el cálculo de preaviso e indemnización, ¿no es cierto? Así mismo. Ahora vamos con las vacaciones, Ricardo. Correcto. Entonces, el código estatuye la cantidad de días. Él está en el rango de 1 hasta 5 años. Por ende, son 12 días de vacaciones que le corresponden, ya que él no salió de vacaciones. Exacto, que también está contemplado dentro del ejercicio y recabamos nosotros. Ya. Si avanzamos, compañeros, vemos el cálculo. Y ahí, Ricardo, ¿cuál es el cálculo? Bueno, quedaron los 12 días que fueron de las vacaciones que él no salió, que es lo que se está remarcando dentro de este ejemplo. Exacto. Entonces tenemos 12 días más los 8 días que le corresponden a los 8 meses. Porque acá el cálculo es sencillo. Sí. En términos prácticos, Sí. le corresponde un día por cada mes. Así Entonces mismo. tenemos 8 meses y la sumatoria de los 12 días más los 8
nos dan 20 días y esto multiplicado por la constante de 100.000 guaraníes son 2 millones. Así mismo es, Ricardo. Te agradezco muchísimo por todas estas placas, estos cálculos. Avanzamos, compañeros, y vemos. Ya tenemos el cálculo del preaviso, la indemnización, las vacaciones. Ahora vamos con el aguinaldo, Ricardo. Ya. El aguinaldo, en este caso, correspondería multiplicar los 3 millones, ¿verdad? Sí. Por 8, que es la cantidad que él trabajó. Porque dentro de los datos que vos habías recabado o que el emprendedor recabó, se le había abonado el aguinaldo hasta el 31 de diciembre, que la norma establece que sea hasta el 31 de diciembre. Así Entonces, mismo. si se completaron estos 8 meses, decimos, bueno, ¿cuánto ganó Juan Pérez? Ganó 3 millones, es una constante. En este caso no hay horas extras, entonces hacemos un cálculo rápido de 3 millones por 8 nos da 24 millones, 8 por 3, 24, y esto lo dividimos entre 12, ya que el aguinaldo es la 12ª parte de todo lo percibido y genera 2 millones de guaraníes en concepto de aguinaldo. Así mismo es. Vemos en pantalla entonces eso. Si avanzamos un poquito, vemos en la siguiente placa entonces ya directamente la sumatoria de todo esto, Sí. Ricardo. En este caso sí podemos detallar, como habías dicho, los 5 ítems. Sí. El preaviso, Que sumaba 4.500.000. 4 millones y medio, la indemnización, ¿verdad? Que sumaba 3 millones, millones. las vacaciones 2 millones, el aguinaldo 2 millones y el salario 3 millones, lo que totalizan 14.500.000 guaraníes. O sea, ese es el desembolso, Ricardo, que yo tengo que hacer por este funcionario en caso de que ya no le quiera tener ahora mismo este fin de mes, en mi staff. Staff de emprendedor. En caso de que yo no quiera pagarle todo esto, ¿verdad? Ya. ¿Cuál de estos puedo yo, a ver si ampliamos la placa, Ricardo, si nos indicas de Sí, vuelta? por supuesto. Lo que podría exonerarse es el preaviso. Ya. El preaviso siempre y cuando que se haya cumplido con lo estatuido en el Código Laboral. Claro. El de remitirle La un nota. aviso, puede ser un telegrama colacionado, porque Ya. muchas veces el trabajador no quiere rubricar. Ya. Entonces que exista una constancia que se le preavisó y ahí estaríamos desglosando los 4 millones y medio. O sea, Pero, yo puedo dejar de pagar esos 4.5 millones en caso de que yo le preavise Sí. y este empleado, este funcionario, Sí. siga quedándose dentro de mi empresa gozando de los 2 días, de las 2 horas diarias o una vez por semana que se vaya a buscar trabajo. Tal cual, así mismo es, Ya. así mismo. Fantástico. Mira, Ricardo, todo lo que nos estás trayendo es un tema muy interesante, muy profesional. Yo te agradezco muchísimo, Ricardo, por todo lo que nos estás enseñando. Estás echando luz tremenda sobre los cálculos y los tiempos. Ricardo, cualquier emprendedor que quiera contactar contigo, ¿a qué número te encuentra? Ya. El número de celular disponible para cualquier tipo de consulta, ya sea telefónicamente o por WhatsApp, es el 86-84-64-93. Así es, Ricardo. Muchísimas gracias de nuevo. Te doy por habernos traído todos estos datos, por desglosar, por el ejemplo fantástico, bien práctico. Y te agradezco un montón. En otra ocasión vamos a estar consultando seguramente con más detenimiento otros puntos interesantes para el emprendedor. El agradecido soy yo, David. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros volvemos la próxima semana con más emprendedores. Muchas gracias.